En el día de hoy, 25 de agosto de 2023, nos reunimos aquí nuevamente en la jornada matinal de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el fin de reconstruir el evento número 394 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto tenemos el análisis de un sangriento ataque y la masacre de 5 soldados perpetrada por el ELN contra soldados del Plan Energético Vial en el departamento de Arauca, en hechos ocurridos durante el último año del gobierno del señor Iván Duque. Este hecho, vale resaltar, ya lo habíamos mencionado tangencialmente como uno de los puntos de la reconstrucción de la memoria histórica hace más o menos 2 semanas, cuando relacionamos una serie de hechos violentos perpetrados por el ELN y las FARC contra los ciudadanos de Arauca durante el lapso 2014-2021. Entonces, lo que hemos hecho hoy es ya tomar este hecho específico para analizarlo en concreto y sacarlo de las generalidades. Adelante, mi Cornelio. La Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza a diario la sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. A continuación escucharemos el mensaje institucional de Fundel para resaltar el drama de las víctimas del narcoterrorismo comunista contra los colombianos. Mi coronel, por la privilegiada ubicación de la región limítrofe con Venezuela, en el centro norte del hermoso departamento que une a la cordillera oriental con la extensa llanura que se prolonga hacia Venezuela, así como con el centro del país, podríamos determinar algunos aspectos puntuales de la importancia geoestratégica del municipio de Arauquita en el departamento de Arauca. Sí, mi coronel, claro que sí. El departamento de Arauca lo vemos enclavado en la esquina centro-oriental del país, más nororiental que centro-oriental, pero está al oriente del país. Una esquina que forma allí la configuración geográfica de nuestro país y tiene una inclinación de 225 grados hacia la capital de la República. No es sino cruzar el departamento de Boyacá o por Casanare y entrar a los farallones de la cordillera oriental en Cundinamarca y ya está sobre la capital. Por eso, desde allí se inició la campaña libertadora y fue tan rápido llegar, solo que el terreno es abrupto. Pero en realidad Cundinamarca y Arauca no están tan lejos como se imaginan en el mapa. Solo está de por medio el departamento de Boyacá,
con toda su difícil topografía y su belleza natural. Este departamento limita con la República de Venezuela en el norte del mismo por el río Arauca, que lo vemos aquí. Y luego, con esos caprichos de las malas decisiones de nuestros dirigentes políticos, existe una línea recta que no tiene ninguna ubicación en el terreno, que limita a los dos países en una zona que es bastante plana, bastante cenagosa y de difícil control, o sea que de un lado a otro se puede pasar. Es más, nadie sabe si está a uno de los dos lados de la frontera. Son puntos imaginarios. Por el sur está irrigado por el río Casanare, que más adelante se une con otros hasta salir al Orinoco. Y por el occidente tenemos la cordillera oriental con la serranía del Cocuy. Entonces, este es prácticamente, además del Meta y del Casanare, pero más este departamento, el que mayores alturas tiene, porque tiene un buen tramo sobre la cordillera, en especial la serranía o la Sierra Nevada del Cocuy. Lo irrigan una gran cantidad de ríos que van más o menos en una inclinación de 80, 90 grados sobre el terreno, y todos para desembocar en los dos grandes ríos, el Casanare y el Arauca, y más adelante con otros, el Carabobo Norte y otros. El departamento tiene hacia el occidente el 25% de su territorio es quebrado o semiquebrado, hasta que desciende al llano, y ya es territorio prácticamente plano, de muchas dificultades en la época de invierno. Como ya lo hemos explicado varias veces, solamente tiene 7 municipios, todos muy grandes, en especial Arauca, Carabobo Norte y Tame son los más grandes. Enseguida están Arauquita, Puerto Rondón y Saravena, y el más pequeño de todos es Fortul. Los 3 del occidente, naturalmente, están con gran parte del territorio sobre la cordillera y con una gran dependencia histórica, geográfica y política de Boyacá, que antaño, era el único departamento que los unía a todos, desde cuando se creó el estado de Boyacá. Esta gráfica la hemos visto ya varias veces cuando nos hemos referido al municipio de Arauquita, 3.060 kilómetros cuadrados, 749 acciones criminales del ELN y las FARC contra la población civil durante los años 1990 a 2013, pero solamente las de mayor incumbencia, de mayor incidencia, de mayor impacto mediático, que tiene aproximadamente 15.000 predios, o para el año 2015 los tenía, 1.500 predios, de los cuales 5.500 aproximadamente eran rurales y 9.500 aproximadamente urbanos. También que para la época solamente tenía 41.309 habitantes, o sea que un promedio de 22.000 en la ciudad y 18.000 en el área rural. Si se analiza, esos 41.000 es lo que tiene un barrio grande de Bogotá. La diferencia es de la concentración humana es grande y del acceso al desarrollo tecnológico es marcado. 5 resguardos indígenas hay en la zona, ubicados, que pasan al lado y lado de la frontera. O sea, para ellos la frontera es un límite, un obstáculo natural, más no un obstáculo ni geográfico, ni político, ni administrativo, porque ellos conservan sus tradiciones. Y la última actualización rural fue el 2001. Estamos quedados, ya han pasado 23 años, 22 años y no se ha vuelto a actualizar eso. Eso cuesta dinero. Este mapa del municipio nos muestra que está enclavado en el centro, más cargado al occidente, y que es como el punto que por todo el norte del departamento divide a Fortul con el otro municipio aquí al oriente. Entonces está en la mitad. Y esta foto nos indica la riqueza. Es un municipio que produce cacao de la mejor calidad, y si en lugar está de los bandidos del ELN destruyendo y las FARC destruyendo la economía y el desarrollo, se podría implementar una gran exportación de cacao hacia Europa
ya que en particular Suiza, Alemania y los países del centro de Europa occidental son consumidores de alto nivel del mejor cacao y de manera permanente, y actualmente lo llevan del África por los costos y con unos procedimientos y métodos que han sido bastante cuestionados por los derechos humanos, ya que la explotación que hay de los campesinos africanos es extrema, y entonces hay sanciones contra esas empresas y hay muchos controles. Si Colombia incrementara este cultivo y lo desarrollara mejor, tendría un mercado de altísimo nivel en el centro de Europa, en Alemania, Austria, Suiza y los demás países cercanos, Francia, que consumen bastante chocolate. Esta foto de la exuberancia del llano y la deforestación que también ha tenido para el desarrollo ganadero es bien marcado. Aquí vemos la contradicción de tanta riqueza y tanta potencialidad en las calles de Arauca, y con la llegada de venezolanos desplazados por el terror de la narcodictadura, se ha multiplicado estos eventos, se ha multiplicado esta ubicación de ese tipo de tuburios construidos con tabla y tejas de zinc como si fuera hace 100 años aquí en Colombia, cuando esto debería ser superado. Ahí vemos las aguas negras corriendo por las calles donde los niños salen a jugar, y sin acueducto, sin alcantarillado. Increíble que un municipio con un departamento tan rico esté viviendo las personas en esas condiciones. Y aquí una de las carreteras de acceso al municipio de Arauquita, patrullada permanentemente por los soldados, porque los bandidos de las FARC y el ELN se mueven en la zona y montan retenes, secuestran, atracan. Entonces, es la realidad de un departamento con tanta riqueza, de un municipio en específico con tanta potencialidad, pero afectados por la violencia, la corrupción, el terrorismo y el olvido del Estado central. Adelante, mi coronel. Mi coronel, en esta zona de tanta violencia comunista contra Colombia, sabemos que no es tarea sencilla resumir los antecedentes tácticos y estratégicos de la sangrienta emboscada perpetrada por el ELN contra la 18ª Brigada en la vereda Bocas del Jujú del municipio de Arauquita, en el ensoñador departamento de Arauca, en septiembre de 2021. Pero en aras de dar contenido académico a la reconstrucción del lamentable suceso, ¿cuáles podrían señalar para unificar criterios respecto al complejo problema del desorden público en la región? Sí, son muchos los antecedentes, mi coronel, y es difícil determinarlo. Sin embargo, hablemos que en el triángulo Arauca, Boyacá, Casanare, ya sobre esa esquina oriental de Colombia, hay una violencia que es atávica, no es de ahora. Inclusive después de la guerra de la independencia y con las guerras civiles y con los conflictos que hubo, siempre se fue generando focos de violencia allí en ese triángulo Arauca, Boyacá, Casanare. Entonces es importante porque también se lleva en el ADN y porque también se utilizó a esa gente incentivándolos a participar, sobre todo por sus ideas liberales y su arraigo que tienen a que fueron la cuna de la libertad y los que sacaron corriendo la forma realista de gobierno de Colombia o de la Nueva Granada. Entonces eso ha hecho que históricamente se repitan fenómenos de violencia y que gente que es muy buena, muy valiente, muy trabajadora, sea fácilmente maleable a esos mensajes de violencia contra supuestos tiranos. La debilidad estructural del gobierno o de los gobiernos Pastrana y Santos con el ELN es marcada. Durante el desgobierno de Pastrana, el ELN aprovechó la debilidad de carácter de Pastrana, aprovechó también la debilidad de carácter de Samper, que había entregado un desgobierno total y que le permitió un show de llevarlos hasta
Europa, en la mismísima sede de una congregación religiosa cuyos religiosos están clandestinamente vinculados con el ELN, y le permitió que hasta salir de la cárcel 2 terroristas, Francisco Galán y Felipe Torres, salían de la cárcel permanentemente como si fueran unos reyes. Eso era con helicóptero, con escoltas. De hecho, lo más ridículo y humillante para Colombia, gracias a Samper, a Pastrana y a Uribe, que también permitió y toleró ese cuento del teléfono rojo en la cárcel de Itagüí. Fue una situación absurda, pero se multiplicó y el ELN aprovechó todas esas circunstancias para fortalecerse. En la frontera binacional ha habido una especie de guerra de nervios desde que las FARC llegaron a disputarle la zona al ELN. Recordemos que el ELN fue el primero que llegó a hacerse visible. No es que el Partido Comunista no estuviera trabajando de larga data ya, claro. Estaba aprovechando ese fenómeno atávico que hablamos en el punto 1 y venía trabajando, pero no había asentado cuadrillas de las FARC. Entonces, cuando el ELN llega ya y se apropia del control terrorista de las petroleras y de los nexos con Venezuela, el Partido Comunista acelera su proceso y activa la cuadrilla décima, que ya venía en gestación desde hace rato, pero eso es una competencia de delitos y lo que se forma es una guerra de nervios. Familias enteras terminan entre ellos peleando porque unos se integran a la FARC, otros se integran al ELN, y esa pelea hasta hoy existe y ha existido allá en la zona. Ahora está marcada entre el ELN y las disidencias, supuestas disidencias de Gentil Duarte o de Iván Mordisco, con la segunda marquetaria que la patrocina la narcodictadura venezolana. Así como hablábamos ayer de que en Tibú, en el Catatumbo, y con prospección hacia el Cesar y la Guajira, el frente nororiental de guerra o el frente de guerra nororiental del ELN ha crecido, pues también en Arauca, con mayor razón, por la riqueza petrolera y la más amplia facilidad de cruzar el río Arauca, o esa zona que vimos que es una línea imaginaria sobre el terreno para contactarse con la delincuencia venezolana. Entonces ayer veíamos que norte de Santander tiene 3 estados venezolanos delimitando y Arauca también tiene límites con el estado de Amazonas. Entonces, eso hace que allí se haya producido un crecimiento progresivo, cualitativo, cuantitativo del ELN en esa región. El plan Vuelo de Águila, que ya lo hemos referido varias veces, es toda una construcción estratégica para instalar distintas estructuras del ELN en diferentes regiones del país. Y obviamente al mirar el mapa y la prospección sobre la capital de la República y analizar que no es sino cruzar el departamento de Boyacá, hoy que ya la tecnología lo permite más fácil, que hay carreteras que no son mejores, que no son las mejores, pero son mucho más fáciles para transportarse, o facilitan mejor el transporte para pasar de Arauca a Bogotá cruzando por el departamento de Boyacá, o subiendo a norte de Santander y bajando por Bucaramanga. El pacto FARC-Santos fue como un estímulo para crecimiento del ELN y para que pida más de lo que le corresponde, y al punto que en este sitio específico utilizaron la estratagema de que ellos negocian, pero que es que el tal Pablito mueve una cuadrilla muy importante que es la Domingo Laín Sáenz, esa región, pero que es que ellos son rebeldes y entonces que el ELN no tiene control sobre ellos, sino que trata de combinarlos, y con esa serie de mentiras entonces nos tienen engatusados y siguen haciendo negociaciones a ver qué más sacan. O sea, la experiencia que les deja el pacto FARC-Santos es para sacar las mayores ventajas posibles. Como vemos y sumamos lo de ayer con lo de hoy, hay todo un proyecto integral de desarrollo geoestratégico, geopolítico, humano y estructural del ELN en toda la frontera. Entonces articulan lo que hacen en Catatumbo con lo que hacen en Arauca, y con la supuesta desmovilización de las FARC ya han aparecido también cuadrillas del ELN en Bichada. O sea, la idea es copar toda la frontera
con Venezuela gracias a que la dictadura de Maduro, por medio del narcotráfico y la minería ilegal, les ha dado hasta posesiones en el arco minero en el centro de Venezuela. Y así como lo hacen en Catatumbo, que lo veíamos ayer con la propaganda por la paz, siempre por la paz, los helenos, igual que todos los narcoterroristas comunistas en Colombia, son enfermos, son apasionados por la paz, claro, la paz de ellos, la paz de que le entreguen todo. Y trabajan muy intensamente con las bases revolucionarias de masa y con las comunidades, perdón, eclesiales de base. Y por último, el trabajo clandestino permanente con las redes urbanas y los narcos en los dos países. Entonces, todo un conjunto y por eso es tan difícil determinar antecedentes porque es un proceso permanente. La violencia comunista de la FARC contra los pobladores y soldados encargados de la seguridad de la Arauquita Arauca suma más de 4 décadas. ¿Podríamos refrescar a nuestra audiencia algunos de esos lamentables sucesos para contextualizar el análisis de la sangrienta emboscada perpetrada por el ELN contra la 18ª Brigada en la vereda Boca de Ujú, del municipio de Arauquita, en el ensoñador departamento de Arauca, en septiembre del 2021, con base en un artículo que publicó la revista Semana bajo el acápite atentado del ELN al ejército, dejó 5 muertes y 16 soldados? El coronel Villamarín se está prendido, está cerrado su micrófono. Ahora sí. Sí, estaba hablando aquí solo. Entonces, repito, la revista Semana publicó un resumen de los hechos, resaltó que había 5 soldados muertos y 6 heridos, lo ilustró con una foto que no corresponde a la época y resaltó al final un mensaje del presidente Duque en que lamentaba y condenaba el ataque. Le faltó publicar el show que hacía siempre el ministro Morano, ¿no? Que ya hicimos un consejo de seguridad y que se tengan los bandidos porque es que ahora sí vamos por todo. Lo cierto es que los bandidos salieron con la suya, sorprendieron a una unidad indisciplinada que cometió errores tácticos y cayeron ahí 11 personas, 6 heridos y 5 muertos. Algo supremamente lamentable que fue publicado por varios medios, pero la revista Semana le dio más importancia, como vemos aquí, a las palabras de Duque que a la muerte de los soldados. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuál fue el contexto de la descripción noticiosa del diario El País de Cali acerca de este suceso? Bueno, el periódico El País de Cali ya fue mucho más específico y muestra una foto de los soldados en el sitio de sanitario. Lo está visitando el general Zapateiro. Aquí parece que van como en una aeronave. Esa parece ser la foto. Y el general Zapateiro hablando con los soldados que sobrevivieron al ataque. Describe también los hechos, ya da los nombres de los asesinados que fueron el sargento Luis Durango Mazo, los soldados Jefferson Gamboa Robledo, el soldado Kevin Cibajá Labertino, el soldado Kevinson Campo y el soldado Julián Torres Loaiza. También relata que fueron heridos el soldado Juan Mora, que recibió un impacto en un brazo, el soldado Freddy Caicedo, que recibió esquirlas en la espalda y en la pierna izquierda, el soldado David Montoya Palacio, que recibió esquirlas en la cabeza, el soldado Anderson Ramírez, un impacto en la pierna derecha, y el soldado Joseph Peña, un impacto en la pierna izquierda. Como se nota, fue un ataque con toda la contundencia criminal del ELN contra nuestros soldados. Y luego, pues, un mensaje muy breve del comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, que va a denunciar los hechos ante la comunidad internacional. Pero pues nos parece que ahí se queda corto, porque lo que tiene que hacer también es perseguirlos
y someterlos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el diario El Tiempo de Bogotá la información relacionada con la sangrienta emboscada perpetrada por el ELN contra la 18ª Brigada en la vereda Bocas del Jujú del municipio de Arauquita, en el ensoñador departamento de Arauca, en septiembre de 2021? Esencialmente, El Tiempo publicó la misma información que El País, pero le agregó más datos. Le agregó, por ejemplo, que el sargento segundo Luis Argiro Durango era natural de Ituango, Antioquia, que tenía más de 14 años de servicio, y también relató los nombres de los soldados profesionales que fallecieron, y a cada uno le fue diciendo cuántos años de servicio llevaba. El que menos llevaba 4 años, que era un soldado natural de Buenaventura. Los otros eran de Guamo, Tolima, de Guamal, Tolima, y tenía 10 años de servicio. El otro era de Bugalagrande Valle y tenía 10 años de servicio. Y otro de Montería, que también llevaba 4 años. Luego dice que fueron trasladados a un centro de salud para su atención y dan los nombres. O sea, la información es la misma, pero con un poquitico más de datos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál fue el énfasis de los medios de comunicación antioqueños acerca de los militares asesinados por el ELN en la sangrienta emboscada perpetrada por el ELN contra la 18ª Brigada en las Bocas de Jujú, municipio de Arauquita, departamento de Arauca, en septiembre de 2021? Pues los medios de comunicación, especialmente Teleantioquia y el diario El Colombiano que vemos aquí en esta pantallazo, publicaron la información la misma, pero le dieron mucha trascendencia que el sargento muerto era antioqueño, e hicieron un poco más de profundidad acerca de su hoja de vida, de su servicio a la patria y las condolencias a los familiares. Y publicaron las fotos, y el diario, por lo menos en El Colombiano, en primera página, las fotos cedidas por el comando del ejército para resaltar la memoria de los soldados masacrados. Y aquí está el mensaje del comandante del ejército lamentando lo sucedido. Coronel, ¿cuál fue el anuncio del comandante general de las fuerzas militares respecto a los responsables de la sangrienta emboscada perpetrada por el ELN en la vereda Bocas del Jujú del municipio de Arauquita en septiembre del 2021? Bueno, el general Navarro viajó hasta allá, y aquí lo vemos frente al comando del grupo mecanizado Revéis Pizarro en Arauca, dando declaraciones a los medios de comunicación, y lo acompañan pues los generales que estaban ahí con él, comandante del ejército y los comandantes de las tropas en la zona y de las distintas fuerzas. Lo que resaltó allí el general Navarro era que había 1.000 millones de pesos por recompensas contra los bandidos que han cometido eso, las discriminó cuánto pagaban por cada uno. Y resaltó que los criminales que cometieron eso fueron un tal Nacho y un tal Culebro Viejo, pero en el fondo todos sabemos que eso era orden del mal llamado Comando Central del ELN y del tal Pablito, de quien hemos hablado varias veces aquí, que hasta se voló de esa cárcel gracias a la laxitud de la Guardia Penitenciaria y el error de haberlo sacado de una cárcel de máxima seguridad en Bogotá y haberlo enviado allá para que respondiera directamente en Arauca por los crímenes cometidos, y ahí lo sacaron de la cárcel y se quedó delinquiendo en la zona. Entonces, en síntesis, el general Navarro anunció que un total de 1.000 millones de pesos para pagar recompensas por distintos cabecillas y por distintos hechos estaban en el fondo en el fondo de inteligencia y de seguridad de la región. Mi coronel, 4 días después de la sangrienta emboscada perpetrada por el ELN contra la 18ª Brigada
el diario El Espectador publicó una extensa crónica titulada Arauca bajo el fuego del ELN y las disidencias. Podríamos resaltar algunos aspectos específicos al respecto. Sí, el periódico El Espectador hizo una crónica, ya 4 días después, viajó un periodista, la ilustra con esta foto de unos soldados patrullando en la zona y resalta una cantidad de hechos de los últimos meses, toma declaraciones de los comandantes de las fuerzas militares y del ejército, insiste en la gran cantidad de personas venezolanas que están pasando la frontera asediadas por el desgobierno y el narcogobierno de Maduro. Presenta un resumen de los problemas de seguridad en todos los ámbitos que se han generado. Relata también el abandono que está en las carreteras, los puestos de salud, la comunidad que vive en esa zona, y describe todo un cuadro de zozobra y terror que ya está muy claro para los analistas con las disputas que hay entre el ELN y las FARC dentro de Colombia y la complicidad de las autoridades venezolanas, más la poca asistencia que se le ha podido prestar a ese departamento, como a casi todos los del país, debido al problema de la pandemia que trancó completamente los recursos y fuera de eso encerró a los colombianos, impidiendo el turismo, impidiendo el flujo comercial normal, etc. Y eso trajo inflación. Entonces todos los fenómenos que estaba padeciendo Colombia son relatados allí como parte complementaria del eterno problema de la violencia. Es un artículo interesante de leer, no porque se esté de acuerdo con todo lo que dice allí, sino porque el contexto en que se escribe y se detalla demuestra la realidad de lo que vive Arauca. Adelante, mi coronel. Brindamos un respetuoso minuto de silencio en memoria de los 9 soldados masacrados por el ELN en la sangrienta emboscada perpetrada por el ELN contra la 10ª Brigada en la vereda Bocas del Jujú, del municipio de Arauquita, en el ensoñador departamento de Arauca, en septiembre del 2021. Mi coronel, ¿trajo la firma del Pacto FARC-Santos paz a la región del idílico departamento de Arauca? No, mi coronel, ahí sí como lo vemos,
La prueba más fehaciente que no llegó ninguna paz es que se multiplicó el narcotráfico, se multiplicaron los problemas como lo describió el diario El Espectador ahí en esa crónica, siguieron los asesinatos de soldados como lo hemos visto hoy y hace 15 días cuando vimos la cantidad de crímenes cometidas por las FARC y el ELN en Arauca entre 2014 y 2021. Y fuera de eso, la guerra que está en este momento allá donde se encuentran las cuadrillas de Mordisco con las de Iván Márquez, se matan a plomo entre ellos, o las de Mordisco con el ELN, o la Guardia Venezolana atravesándose al otro lado de Colombia, asesinando colombianos y torturándolos, maltratándolos por connivencia con las FARC, y sobre todo ese crecimiento tan desmesurado del cartel de los soles en la región. O sea, el pacto FARC-Santos, en síntesis, en lugar de disminuir el problema, lo que hizo fue multiplicarlo allá, y eso que era la paz más perfectamente posible según el general Mora y el payaso de Humberto de la Calle. Mi coronel, podemos escuchar el mensaje institucional mediante el cual nuestra fundación resalta en primer plano el drama de los niños víctimas de la violencia narcoterrorista de las FARC. Con base de los hechos analizados respecto a la sangrienta emboscada perpetrada por el ELN contra la 18ª Brigada en la vereda de Bocas de Jujo, el municipio de Arauquita, en el señor departamento de Arauca, en septiembre del 2021, es conveniente hacer algunas reflexiones estratégicas y tácticas a nuestra audiencia para resaltar el sacrificio de nuestros soldados y la esquivadad de la paz en Colombia con la agrupación narcoterroristas de filiación comunista? Bueno, vamos a resumirlas brevemente, esas conclusiones, porque son prácticamente las mismas que vimos ayer. Vemos que, en primera medida, como lo acabamos de decir, ese proceso de paz no funcionó, que la narcodictadura venezolana, interesada en sostener su corruptela que tiene allá, y la cercanía ideológica con este grupo criminal que lo integra al ELN como parte de su plan Guaycapuro, nos sigue causando daños en Colombia con la venia de la dirigencia política del Congreso de la República, que ha sido lo más inferior al reto. El Congreso de la República, que supuestamente representa a todos los colombianos, que debería estar debatiendo todos estos hechos que nos afectan a los colombianos, nunca lo hace. Le traslada siempre la responsabilidad de la paz al presidente, y los presidentes de turno han creído que son los dueños del país y que tienen a una notaría grande en el Congreso que les legitima todos esos procesos mal hechos y lesivos para la integridad del país. Entonces la responsabilidad del Congreso de la República es muy grande y de la dirigencia política. Asimismo, la responsabilidad de los medios de comunicación es enorme porque no ponen el dedo en la llaga. Ese informe del Espectador es muy general, pero no establece responsabilidades, no es que a los medios de comunicación les corresponda, porque eso es la justicia, establecer las responsabilidades, pero deben ser más críticos, deben ser más profundos, no mirar las cosas por encima, que es que le hace falta pie de fuerza. No es que la solución no es militar ni policial, esa es una parte, pero es que la responsabilidad de la Cancillería, de los otros ministerios, de los alcaldes locales que roban la plata con el cuento de que es que allá el ELN los tiene arredrados, de los diputados,
de los congresistas que tiene Arauca, porque esos ganan lo mismo que los otros congresistas en Bogotá, de la incidencia de la guerrilla en la política, del saqueo de los recursos, del desvío de las regalías. O sea, hay muchas cosas que hay que tocar a fondo, pero que nadie las toca y pasan, y lo peor es que hacen costumbre, y la costumbre reiterada se vuelve ley. De igual manera, es exigirle desde el ámbito académico al Estado colombiano y desde el ámbito mediático, obviamente, cuáles son las obras de desarrollo, cuáles son los planes de desarrollo nacionales para integrar a Arauca con el resto del país. No es con el cuento de siempre que sería ideal hacer una carretera entre Bogotá y Arauca que tuviera no sé cuántos carriles. Sería ideal que hubiera un ferrocarril entre Bogotá y Arauca, o entre Arauca y el Pacífico. Sería ideal que tuviera un gran aeropuerto. Sería ideal que se explotara el cacao. Sería ideal que la pesca, y todo sería ideal. Sería, o lo peor, hay que hacer esto. Pero bueno, y si los gobernantes lo exigimos es para eso, y toda esa sinvergüencería que hay en el Congreso de la República están ganando dinero es para eso, ¿por qué no hacen estudios serios y proyectos y propuestas serias orientadas a que funcione el país, y en cada legislatura el Congreso caerle, lance un ristre al órgano ejecutivo para que produzca esto? Lo mismo a la justicia, que cumpla con su deber, porque realmente los que ejercen justicia en esa zona son los grupos criminales. Y la lista sigue. Entonces resumimos en ese breve mensaje el contenido de nuestro cuestionamiento respecto a las reflexiones que nos surgen de este hecho. Adelante, mi coronel González. Mi coronel González, ¿nos está escuchando? Mi coronel, con base en los hechos analizados respecto a la sangrienta emboscada del ELN en la vereda Bocas del Jujuy del municipio de Arauquita, conviene hacer algunas reflexiones estratégicas y tácticas para resaltar el sacrificio de nuestros soldados, que por la paz de Colombia se han sacrificado contra los grupos narcoterroristas de filiación comunista. Sí, mi coronel, pues precisamente yo ahí hice la reflexión, anoté que era muy corta, entonces le pasé el turno para su comentario, mi coronel. Sí, gracias, mi coronel. Entonces, mi comentario para el día de hoy, a la edición 394. Para comienzos de la década de 1960, el caudillo político Alfonso López Miquelsen, nieto de un rico banquero e hijo de un privilegiado presidente, creó el grupo político llamado Movimiento Revolucionario Liberal, MRL, de características insurgentes y rebeldes contra los gobiernos de la ideología del Frente Nacional que se usaba en ese momento y que no le permitía satisfacer su ambición de ser presidente por derecho de elitismo y abolengos hereditarios. De su movimiento MRL surgieron los cabecillas con ideas subversivas, que crearon el sangriento Ejército de Liberación Nacional, ELN, grupo subversivo armado cargado de sanguinario comunismo y errado cristianismo. 15 años después, cuando López fue presidente, ordenó al Ejército Nacional suspender las operaciones de combate contra el ELN, que se desarrollaban en la región del municipio de Anorí, en el norte de Antioquia, y entregarles auxilios humanitarios bajo una orden basada en las simpatías y la admiración ideológica con esa cuadrilla de bandoleros que estaban a punto de la extinción. De esa forma, el rico presidente López Miquelsen traicionó a la patria, favor que los terroristas aprovecharon para trasladarse al departamento de Arauca, para convertirlo en un centro de terror y sufrimiento contra los esforzados habitantes de los llanos orientales. Y desde ese momento comenzó el padecimiento de todos los pueblos del departamento de Arauca, quienes en forma cruel y despiadada fueron convertidos en víctimas por el bárbaro Ejército de Liberación Nacional, ELN,
Grupo terrorista que no ha escatimado todas las formas de brutalidad humana para crear sufrimiento y dolor en toda la región. Trasegar de cruel terrorismo que no fue plasmado en el informe supuestamente de la verdad de la violencia en Colombia por parte de un sacerdote de la Iglesia Católica. Porque al igual que el político, también el prelado ha tenido simpatías con el terrorismo comunista, el mismo que ha causado muchas muertes de seres humanos alrededor del planeta. Y también ocultar e ignorar el heroísmo de nuestras tropas que han dado todo su empeño por proteger al pueblo colombiano de tan despiadada agresión. Agresión de un grupo de criminales que combinaron ideologías católicas con teorías marxistas y socialistas, en su desesperado intento por someter a la nación a un sistema de gobierno tan cruel como el implantado en Rusia a comienzos del siglo XX, que causó la dolorosa masacre de más de 7 millones de personas a puntas de armas y hambre en esa extensa nación. Esa es la real verdad histórica contada para que no se ignore ni se olvide el descomunal daño social del comunismo contra el noble pueblo colombiano. Atropello logrado con la ayuda de un antipatriota presidente y un religioso, y una pandilla de brutales delincuentes que solo saben asesinar sin piedad, porque no son capaces de ganarse la vida con honorabilidad, sin saqueo, destrucción y muerte. Que ellos saben muy bien que así es, y que por eso se muestran cubriendo sus caras con antifaz por la vergüenza y la acusación de su conciencia que los acobarda. Y ahora, como quieren ser buenos colombianos, como debió enseñárselo el perverso sacerdote católico terrorista comunista español, Manuel Pérez, piden perdón. Pero solo se perdona a quien confiesa, reconoce y se arrepiente del mal que ha hecho. Y lo demuestra con remordimiento, contrición y pena. Muchas gracias, mi coronel. No, mi coronel, muchas gracias. Adelante, mi coronel Alarcón. Mi coronel, en el Facebook tenemos la presencia de mi capitán Peña y en el día de hoy seguimos siendo testigos de excepción de la violencia generalizada, masacres, asesinatos, secuestros. No hay paz en el campo, no hay paz en las ciudades, todo es violencia, todo respaldado por el bendito comunismo nacional e internacional. Por eso, mi comentario en el día de hoy hace relación al siguiente titular: pelechando del gobierno. Masacre tras masacre, violencia y terrorismo reinantes en todo el país y desde hace más de 60 años con unas organizaciones ONGs pelechando recursos y disertando junto con otras de carácter internacional como la ONU y la OEA acerca de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, pero sin mayor efectividad, pues su aplicación pasa inadvertida, precisamente debido a la tranquilidad que se les da con tribunales que fueron elegidos por los mismos narcoterroristas, tribunales que perdonan todo y que pasan a ser con la calidad de gestores o integrantes de mesas de conversación, a sabiendas que sus intenciones han estado y lo seguirán auspiciando y cumpliendo bajo los parámetros de fracasadas prácticas comunistas, que solo a punta de corrupción, engaño, robo, han llevado a la pobreza para el pueblo y a la riqueza de aquellos quienes predican lo contrario. Por esto, no entendemos cómo existan estas organizaciones que prácticamente prefieren resaltar y tergiversar el accionar de la fuerza pública
y no el de los narcoterroristas respaldados por el comunismo internacional y desde hace mucho tiempo, a pesar de los acuerdos lo más perfectamente posibles, en medio de un decretado cese al fuego solo cumplido por la parte legal, la fuerza pública. Entonces, ¿para qué existen estas organizaciones, ONGs y demás, si la finalidad de las mismas no se cumple? Y al contrario, perechan recursos que sí deberían ser empleados en llevar mejoras al campo y a las poblaciones apartadas que tantas necesidades tienen al momento. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable. Mi coronel Saldaña, buenos días, adelante. Buenos días, mi coronel Villamarini y compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel. Reflexión al 394 episodio de la memoria histórica de la Fundación de Excelencia, Liderazgo y Transformación, viernes 25 de agosto de 2023. En anteriores reflexiones habíamos hablado de algunas leyes hegelianas de la dialéctica materialista, las que fueron interpretadas por Engels y Marx, transformadas en materialismo histórico. De igual manera, consideramos algunas sentencias del gran maestro de la estrategia de la guerra y postulados propuestos por Sun Tzu, adoptadas por Mao Zedong, Ho Chi Minh, Lenin, Che Guevara y sus seguidores en la guerra de guerrillas, como una combinación de lucha en la que aparecen la violencia y el terrorismo, pasando por golpes de Estado, o sea, con política. Todo para consumar y consolidar la toma del poder por el sistema comunista. Pues bien, para demostrar que estas actividades de violencia, terrorismo y narcotráfico no son acciones locales o aisladas, sino el resultado de un plan internacional bien diseñado, volvamos al fondo filosófico del Partido Comunista en cuanto es una determinada interpretación del sistema ideado por Carlos Marx. El marxismo se tomó en la Tercera Internacional Comunista, revisionismo también llamado, como una concepción de la vida no ligada a ningún sistema filosófico, sino a simple metodología para comprender la transformación social. Es decir, una transformación positiva de lo social. El bolchevismo de Lenin, como hemos visto en episodios pasados, rechaza esta interpretación y propone la suya como la única fiel al marxismo, con un contenido filosófico que oriente la acción del partido y unifique sus fuerzas hacia una meta clara y definida, la toma del poder. Esta visión explica la estrategia y las tácticas del Partido Comunista para entender lo que aquí se está diciendo en estos episodios. Es pensar que la transformación social viene porque viene, bien sea mediante una transición lenta y paciente, como lo proponían los mencheviques, entre otros Plejánov y Bakunin. Y la otra posición es la violencia de Lenin, que finalmente se impuso y es la que estamos sufriendo los colombianos con los terroristas de la narcoguerrilla, después de haber pasado por China, Corea, Cuba y demás países que han sufrido esa transformación. Vamos entendiendo que las arremetidas terroristas como las mostradas en estos episodios no son casuales, ni regionales, ni locales, sino que obedecen al plan diseñado por el Partido Comunista, y es por eso que los procesos de paz no han servido sino para hacerle daño al país, lo que no han querido entender nuestros políticos colombianos. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, muy amable. ¿Vicencio tiene algún comentario?
Nuevamente el departamento de Arauca lo tenemos hoy en el programa y es repetitivo. Nuestras fronteras, nuestra frontera con Venezuela, los departamentos que están a nuestro lado y la presencia en esa región de Arauquita es permanente, ha sido permanente en las últimas 4 o 5 décadas. El oleoducto Caño-Limón-Coveñas que pasa por esta región ha sido volado infinitas veces y con todo el dinero, absolutamente con todo el dinero que llegan de las regalías, sería un departamento donde sus calles, donde su electricidad, los sistemas de salud sería excelente, no muy bueno, sino excelente. Pero como vimos en las fotos, o como los que hemos estado por allá, arruinado, un departamento arruinado por la corrupción y la violencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los 4 por sus comentarios que todos apuntan a lo mismo, ¿no? Problemas de conducción estratégica de la política con objetivos, problemas de transparencia. El problema es de transparencia en el manejo de los recursos y transparencia en la intención política de quienes nos dirigen. El problema es de conocimiento de la estructura ideológica del ELN y de los demás grupos criminales. El problema es de comprensión de cuál es la intención del régimen de Maduro. El problema es de comprensión de los fenómenos sociopolíticos vinculados con diferentes formas de delito que están arraigados en la frontera. El problema es de comprensión de cuáles son las necesidades que tiene el pueblo araucano y de también comprender que ellos hacen parte de Colombia y que son tan colombianos como nosotros, que tienen exactamente los mismos derechos y deberes que establece nuestra Constitución. O sea, el problema es integral, es de conocimiento del país, es de conocimiento de nuestra proyección en el futuro, es de entender que la riqueza está en el suelo y que hay es que explotarla en beneficio del ser humano y en beneficio de la colectividad y no en beneficio de los politiqueros que manejan los recursos y que, como anota al final mi coronel Vicencio, se roban el dinero de manera descarada y hacen que estas personas vivan como en la época del siglo III o IV de la humanidad, cuando el mundo está en unos avances tan impresionantes, investigando los planetas, investigando la riqueza que hay fuera de la estratosfera y ellos todavía enfrascados en su ego y en sus limitaciones mentales. Pues bien, llegamos al final de este ejercicio académico que siempre nos tiene que llevar a profundizar y a tocar los temas sin miramientos, sin sesgos y a enfocar lo que le conviene al país y no lo que le conviene a las dirigencias que nos son mal gobernados y a los terroristas que quieren apoderarse de esa misma riqueza para seguir haciendo lo mismo y peor, además de amarrarle las manos por completo al pueblo colombiano. Un feliz día para todos y nos vemos hoy a las 18 horas con el conversatorio que nos va a orientar el político chileno Freddy Blanc acerca de la situación en Chile con los últimos acontecimientos de la política en ese país. Buen día para todos. Buen día para todos. Gracias. Buen día para